con bendición a todos y cada uno de ustedes que ya están sintonizando este tiempo tan importante, este adiestramiento. Y la verdad es que estoy con mucho gozo, mucha alegría de poder impartir hoy aquello que se nos fue impartido ya también a través de nuestro apóstol. Y qué bueno es que nosotros podamos tener siempre el entendimiento correcto cuando estamos poniendo la atención, estamos escuchando, pero también cuando aplicamos, que pongamos ese cuidado en aplicar correctamente. Estamos en el capítulo número 6 que tiene que ver con la comunión en el cuerpo de Cristo. Este capítulo lo partimos en dos. Ya vimos la primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo que tiene que ver con la comunión en el cuerpo de Cristo. Hay errores que son muy comunes, que se han cometido y vamos a entrar a tocarlos, a mostrar de alguna manera estos errores o estas interpretaciones equivocadas y vamos a ir juntos a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 11 y versos del 27 al 30 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es una palabra que vale la pena subrayarla y ponerle cuidado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estos mismos textos que hemos visto, que hemos leído en la versión Reina Valera, vamos a ver nosotros que también en la palabra de Dios para todos dice: entonces si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Vamos a ver entonces de alguna manera en detalle qué es lo que está diciendo aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Hay una interpretación o cualquier cantidad de interpretaciones y que son equivocadas al respecto. Por ejemplo, cuando se participa de lo que muchos llaman la Santa Cena. La Santa Cena, la Escritura habla de la Cena del Señor. Sin embargo, cuando se le ha llamado la Santa Cena, esto se le ha dado un matiz religioso. Se ha vuelto algo en los templos donde participan, practican la cena del Señor. Le han llamado Santa Cena. Entonces, esto se refiere a la Santa Cena a 10, 15, 20 minutos de mucha solemnidad, todos callados. Y entonces todos saben, y naturalmente ahí está el pan y las copas. Dicen, bueno, vamos a participar de la Santa Cena. Pero ¿por qué realmente esto es un error o una interpretación equivocada? Pues definitivamente no es lo que la Escritura está diciendo. Cuando se participa de esta manera, están los que dicen yo no voy a participar porque estoy mal, porque me siento mal. Y están también
hay lugares donde, claro, no dentro de Misión Cristiana del Calvario, pero estamos poniendo ejemplos generales, pero hay lugares donde de repente el pastor o el ministerio que está al frente determina y decide usted sí, usted no, fulana no, usted no puede tomarlo, fulanito tampoco, porque está en pecado, porque anda en pecado, y definitivamente se le manda a arreglar cuentas, primeramente. Dice, bueno, y esto definitivamente se ha llevado a un acto de arrepentimiento, estoy en pecado, estoy mal, yo no, ¿verdad? No puedo tomar el pan y la copa, y entonces este acto está más relacionado con un sentirse mal, eh, un arrepentimiento, pero y otras veces más bien es un remordimiento, ¿verdad? Porque alguien no participa, y el no participar porque se siente mal, ¿verdad? Entre comillas, ese sentirse mal, porque dice estoy en pecado, entonces no participa. Y para eso lo que podemos decir es que definitivamente no es el énfasis correcto, porque lo que menos ha hecho la práctica que estamos mencionando es llevar al cuerpo de Cristo a tener comunión los unos con los otros. Por eso, al leer las Escrituras, hay que entender correctamente lo que está allí en las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando habla de beber, de comer el pan y beber la copa del Señor indignamente, ¿a qué se está refiriendo? No está hablando exactamente beber indignamente que es un borracho, es alguien que robó, entonces usted no puede participar porque se emborrachó, porque robó. Entendamos esto correctamente. ¿De qué se trata cuando dice que nos examinemos a nosotros mismos? Alguien podría decir, bueno, yo no he bebido, no me he emborrachado, no he robado, no he cometido adulterio, ¿qué más? No he murmurado. Entonces se considera bien en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿no ha hecho eso, pero está teniendo comunión con sus hermanos? ¿O no ha hecho eso, pero hay ciertos hermanos que dice, a tal hermano no le hablo? Le quité el habla a la hermana aquella por tal familia. Yo sí no quiero tener ningún tipo de comunión con ellos en la iglesia. Entonces, es ahí donde definitivamente tenemos que examinarnos si estamos participando de acuerdo al significado correcto. Ahora, el examinarse y ponerse a cuentas no es un asunto de, si es cierto, Señor, ponerme a orar en ese momento, si es cierto, Señor, yo pequé, yo bebí, yo me emborraché, la semana pasada te pido perdón, ¿verdad? Y mejor no tomo la copa, no como el pan. O sea, no está hablando de eso, aunque naturalmente todo el que ha caído o cometido una falta o un pecado, pues naturalmente debe arrepentirse. Pero cuando nosotros estamos hablando, recuerden que de alguna manera nosotros hablamos ya acerca de la plataforma de la Cena del Señor. Y esta plataforma está basada en la comunión. Si participamos de la Cena del Señor y no entendemos el significado que tiene que ver naturalmente con la comunión con el Señor, la comunión con su cuerpo, definitivamente no estamos o no estaríamos participando de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Eso sería participar indignamente. Por eso el participar de la cena del Señor eh, con dignidad, no indignamente,
¿Cómo saber si estoy siendo digno de participar en la cena del Señor? Es que estoy fortaleciendo la comunión con mis hermanos. Si no, el arrepentir no solo decir, Señor, perdóname, es cierto que yo no le hablo a la hermana Juanita, Señor, perdóname porque yo no le quiero hablar a la familia García, solamente estoy poniendo ejemplos. Perdóname, Señor, pero ya con ese perdón ahora sí quiero participar de la cena del Señor. No es eso solamente, es que se examine y es que se ponga a cuentas. Es bueno, arregla eso. No puedes seguir así sin hablarle a la hermana, sin hablarle al hermano, sin hablarle a tal familia. No, eso es participar indignamente. Bueno, definitivamente algunos podrían decir, pero mire qué pasa con, ya entendí esa parte de la comunión, ¿verdad? No es decir, bueno, entonces yo mejor no participo. Mejor no participo porque no le hablo a fulano, no le hablo a los ejemplos que puse. Entonces me voy a poner, voy a ponerme a cuentas más adelante y participo mejor más adelante. No, es arrepentirse porque eso está fuera del orden de Dios, porque no puede estar así sin tener comunión con sus hermanos y debe entonces ponerse a cuentas, es corregir eso, corregirlo inmediatamente, ¿verdad? Participa, pero de la cena del Señor, pero el participar de la cena del Señor bajo el entendimiento correcto es que me va a llevar definitivamente el participar de la cena del Señor a corregir todo aquello que el Señor quiere que corrija. No puedo estar participando de la cena del Señor y seguir actuando o seguir viviendo de la misma manera. Vemos nosotros que en las Escrituras, cuando la iglesia en el en el Nuevo Testamento, cuando se reunían para celebrarlas y algo hacían, es que comían y comían juntos. Y entonces ahí tenían una comunión genuina mientras estaban comiendo. Ahí se fortalecía mucho la comunión, la comunión con el Señor y la comunión con cada uno de sus hermanos. Por eso ellos tenían claro lo que significaba participar en la cena del Señor. Sin embargo, también entendemos que la iglesia de Corinto cometió muchos faltantes. Tuvo faltas en relación a muchas cosas, pero en cuanto a la comunión, a la cena del Señor, tenían cualquier cantidad de faltantes. Por ejemplo, en este caso, ellos no tenían correcto, no tenían claro el concepto de la cena del Señor. Entonces algunos venían y comían, se adelantaban, decían, como por ejemplo, hoy podríamos decir, bueno, a mí me da igual si ya vinieron los que han venido, los que no han venido, pero tengo hambre, y comenzaban a comer. Entonces dice que unos comían, se adelantaban a comer, otros se emborrachaban, naturalmente otros le perdían importancia, valor al hacer el Señor y mejor llegaban tarde, ¿verdad? A participar tarde, a comer tarde. Y entonces eso definitivamente estaba echando a perder lo más importante, porque aunque algunos comían antes o después, pero la comunión definitivamente no la estaban teniendo, y eso significa participar indignamente, lo cual es igual a participar en pecado. Por eso en el capítulo 11 el apóstol Pablo les dice, donde estamos en el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Tenemos que ver qué significa, qué es comer la cena del Señor y qué no es. Por eso él dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba corrigiendo? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces Pablo dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Noten ustedes que en el verso 23, el verso que sigue, ya el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Muy bien. Ya entra en detalle a la cena del Señor, pero primero corrige, y no solamente corrige primero, sino después sigue corrigiendo. Me llama la atención ese orden. Corrige el apóstol Pablo, ordena entonces lo que significa comer el pan, beber de la copa, y después sigue corrigiendo lo que no debe hacerse. Por eso dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice, será culpado porque andaba mintiendo, será culpado porque andaba murmurando, porque robó. Todo eso ya sabemos que es pecado. Y todo eso no debemos nadie de estarlo practicando como hijos del reino, como hijos de luz. Sin embargo, en este caso está hablando de participar indignamente, y dice claramente la Escritura que va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque la cena del Señor no podemos participarla nunca como gente religiosa. No podemos participar de la cena del Señor como o bajo un concepto equivocado. Es que si no tenemos entendimiento, y no solo entendimiento de cuerpo, sino no tenemos vida de cuerpo, definitivamente ahí hay algo que debe corregirse inmediatamente en la iglesia, no solo en la cena del Señor, en la iglesia en general. Por eso el apóstol Pablo viene y aclara lo que no es, ¿verdad? Lo que es y lo que no es comer o participar de la cena del Señor. El apóstol, nuestro apóstol Abraham, aquí cuenta una anécdota que debo leerla. Las anécdotas debemos leerlas para que podamos hacerlo correctamente. Dice, cuando recién llegué a Zacapa como pastor en el año 76, realicé un servicio, dice el apóstol Abraham, donde se preparó una merienda para todos los miembros de la iglesia. En este caso, la iglesia misma participando de una comida. Dice, los hermanos comenzaron a llegar, el tiempo transcurría y se preguntaban, ¿cuándo comenzará el culto? Yo les respondí que ese era el culto. Algunos extrañados porque esperaban algo tradicional. Empezamos a platicar y compartir unos con otros. Pasamos un tiempo muy agradable en comunión y armonía. Muchos hermanos comenzaron a conocerse más, ya que no sabían ni los nombres de muchos de los que asistían a la iglesia desde hacía tiempo. Sigue relatando nuestro apóstol Abraham. Al final les pregunté el nombre de los hermanos que estaban sentados a la par de cada uno. Ellos contestaron lo siguiente: no sabíamos cómo se llamaba, pero ahora que platicamos, sabemos su nombre y más aún acerca de cada uno de ellos y de sus familias. Dice el apóstol, el resultado de esta actividad fue una mayor cercanía entre los hermanos. Sin embargo, otros extrañados y hasta reclamando el culto tradicional desconocían que la mejor reunión de adoración y alabanza era vivir, era habitar y funcionar como cuerpo de muchos. Es por eso que en este tiempo, mis hermanos, para algunos esto sería algo incorrecto. Es decir, no, para comer, estar comiendo así en el templo, todos juntos, muchos lo ven como un pecado, lo ven como eso es un extravío, ¿verdad?
no lo ven como algo del Señor, y eso es natural, es algo que el Señor ha establecido. Ahí mismo también se descubren los dones, ahí se conoce las funciones de cada uno de los miembros como cuerpo de Cristo. Y por eso es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de la cena del Señor, lo fundamental no es tanto ponerse a cantar, no es tanto ponerse a tocar instrumentos, aunque esto es muchas veces lo realizamos como parte de, pero lo más importante y que tenemos que resaltarlo, y por eso está resaltado aquí, o el énfasis es con mayúsculas, es la comunión. Lo más importante es no solamente hablar de comunión, es enseñar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a tener comunión. Es llevarlos a que tengan esa comunión. Por eso el comer, el sentarnos a comer, definitivamente nos lleva a que tengamos comunión, a que compartamos unos con otros. Por eso es que debemos nosotros de conocer plenamente el significado de lo que estamos hablando, y en este caso de la comunión, de la cena del Señor. Una pregunta podría ser hoy: ¿comunicación y comunión es lo mismo? Definitivamente no. La comunicación es una ciencia que, que en el mundo de alguna manera nosotros aprendemos, nos enseñan a comunicarnos, a tener comunicación, y se ha hablado mucho acerca de la comunicación. Por ejemplo, se habla de los matrimonios y se dice que el problema es que no tienen comunicación, ¿verdad? Y eso es lo que los ha llevado a tener esos problemas, no se comunican, pero debemos de tener claro que comunicarse bajo el contexto que enseña o se enseña como ciencia es transmitir o trasladar información. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tener comunión, es algo muy distinto. Es tener cercanía, es tener intimidad, es definitivamente poder tener convivencia, compañerismo con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que a la iglesia no podemos llevarla a que tenga comunicación. Que la iglesia, lo que la iglesia tiene que aprender es a tener comunión. La comunión con el Señor y la comunión con el resto de hermanos. Esto es vital. La información, la comunicación, entonces solo nos lleva a tener o a transmitir información, pero cada uno guarda su distancia, ¿verdad? Y hasta ahí es la comunicación. Pero nosotros no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de comunión. Solo aclaramos que hay una diferencia, no es lo mismo. No vivir como cuerpo de Cristo, definitivamente, hermanos, es no tener comunión, es no entender que somos parte nosotros de su cuerpo, y debemos entonces entender que muchos pueden estar en pecado, y muchos pueden estar en pecado, o algunos pues pueden estar en pecado, pero no porque estemos hablando de esos pecados que ya conocemos, sino por no tener comunión con sus hermanos. Quiere decir que alguien decimos: este hermano robó, está en pecado, pero aquel puede ser que le quita el habla a los hermanos y creemos que es muy espiritual, decimos: no, él es muy servicial, o ella, y viera, persevera, y desde que comenzamos la obra, aquí está con nosotros, ¿verdad? Y es muy, siempre está dispuesta para servir, pero no tiene comunión con sus hermanos, le quita el habla en cualquier momento a sus hermanos.
eso le hace estar en pecado. Ahora, cuando nosotros participamos entonces de la cena del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos participando de su carne, estamos participando de su cuerpo. Y entonces eso es necesario para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos. Si alguien tiene faltantes, esos faltantes no lo deben llevar a rechazar, a no tomar la cena del Señor. Debe arrepentirse por esos faltantes, pero debe participar de la cena del Señor. Por eso dice, si ponemos mucha atención, dice, por tanto, el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo. Fíjense qué importante. Pruébese cada uno a sí mismo. Probarnos en relación a estar viviendo como cuerpo. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y dice, y coma así del pan y beba la copa. O sea, es probarme. Y después de probarme, yo sí debo comer y debo beber. Debo comer y beber la copa de la copa del Señor. No es, pruébese cada uno a sí mismo. Y si encuentra un faltante, entonces ya no coma ni beba. Otra vez lo repito y es algo que debemos de verlo con claridad. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Coma así del pan. Es, habiéndose probado, coma así del pan. Habiéndose probado, beba así de la copa. Participamos del cuerpo y de la sangre del Señor para vida eterna, pero también para permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces, si alguien no participa de la cena del Señor, va a estar débil. Están, por favor, aquí dice claramente, por lo cual, porque el que come, verso 29, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El pecado ahí está entonces en comer y participar sin discernir el cuerpo del Señor. Si yo como porque todos agarran el pan y todos agarran la copa y bueno, entonces ¿qué hay que hacer ahorita? Comer el pan y me como el pan y luego ahora viene la copa y me tomo, entonces y tomo, pero no estoy discerniendo el cuerpo del Señor, entonces ahí dice juicio come y bebe para sí. No dice que juicio come y bebe para sí aquel que robó, que es pecado y que debe arrepentirse y no robar más. Pero no dice que entonces robó, que se ponga la mano en el pecho y que no tome la cena. No dice eso. Espero estar siendo claro y estar dando el énfasis correcto, mis hermanos, para que comprendamos, no estamos fomentando el que se cometa esos pecados, pero que se tenga comunión. No importa andar mal en nuestro diario vivir, pero con los hermanos, con que tenga comunión, eso es todo. Tampoco estamos diciendo eso, por supuesto, pero sí estamos fortaleciendo y sí estamos dándole el énfasis correcto a vivir como cuerpo de Cristo, en este caso, teniendo comunión unos con otros, teniendo esa transparencia, esa vida natural como cuerpo, como parte del cuerpo del Señor. Vamos a ver también en este caso que dice la Escritura, por lo cual el verso 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces están fíjense bien, participar indignamente de la cena del Señor, participar indignamente sí trae entonces enfermedad, trae debilidad o debilitamiento y
e incluso muchos, como dice la Escritura, hasta duermen, se han muerto. Entonces alguien dice, no, entonces yo mejor no tomo, mejor no como, pues está igual de mal. Participar indignamente, o mejor no participo, ¿verdad? Como algunos dicen, por eso mejor, como ahí me están enseñando que juicio, como y bebo para sí, entonces mejor yo ni toco eso, ni como, ni bebo. Pues ahí está también menospreciando la cena del Señor. Ahí está comportándose de una manera indigna ante algo que el Señor estableció. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que también os he enseñado. Yo recibí esto del Señor y lo estoy enseñando, lo estoy estableciendo como parte del orden que el Señor quiere para su cuerpo, para su iglesia. No es una opción. El pan o la copa no es, si usted quiere puede tomarla, ¿verdad? Si usted no se siente bien, no la tome. No es eso. Es que todos debemos de participar del pan y de la copa. Todos debemos de participar de la cena del Señor, porque participamos de su carne, participamos de su cuerpo, de su sangre, participamos de la vida de Jesús, participamos de la vida eterna. No está refiriéndose al cielo. La vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estamos conociendo más del Señor y estamos participando para permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. No, no definitivamente podemos estar ignorando esto que está siendo hoy enseñado. Y el énfasis cuando participamos de la cena del Señor es que pues comemos todos. Y eso es lo que debemos de entender, porque cuando vemos nosotros el verso 24, donde estamos ahora, dice, o el verso 25, asimismo tomó también la copa, dice, después de haber cenado. Entonces, si había comida, se cenaban. Todos debemos de hacerlo, debemos de practicarlo para no terminar nosotros cayendo en un acto puramente religioso, en algo fuera del diseño. Entonces, ¿cuál es el orden? Y el orden, según el diseño, tiene que ver con esto. Entonces, comer todos, participar de esa comida y fortalecer la comunión unos con otros. Y es un buen momento también para arreglar esas cuentas. Estamos comiendo y de repente alguien va a sentarse con un hermano a quien no le habla, o por mucho tiempo no, el otro le quitó el habla. Pues comamos juntos. Y ahí pues hay perdón, ahí hay arrepentimiento, ahí se corrigen muchas cosas. No quiere decir que entonces comemos solo porque estemos mal, no. Aunque alguien diga, bueno, pues yo me he examinado y yo creo que a todos les hablo, pero no se trata solo de hablarles, es que aprendamos a tener comunión, fortalezcamos esa comunión unos con otros. Ese es el diseño. Entonces debemos nosotros de comer y ahí tener cercanía, tener convivencia, compañerismo, y definitivamente debe ser una experiencia maravillosa. La cena del Señor es una experiencia gloriosa. Estamos participando de la carne del Señor, de la sangre del Señor. Estamos participando de la comunión unos con otros. Entonces, para entender el diseño de lo que es la cena del Señor, bueno, el primero entendemos que comieron. La cena del Señor tiene que ver con comida, ¿verdad? Primero participar de comida, y dentro de ello entonces vamos a participar de el pan y de la copa. Segundo,
Nosotros entendemos que es en medio de la comunión entonces, en medio de la comida, cuando vamos a tener la participación del pan y la copa. Y también nos enseña aquí nuestro apóstol que vamos a evitar establecer barreras, más bien se van a derribar muchas barreras, barreras de cualquier tipo, a veces barreras culturales. Todos comían en aquel tiempo la misma comida, ahí se sentaban esclavos, ahí se sentaban gentiles, amos, pero en ese momento todos conformaban parte del cuerpo del Señor. Ahí no había distinción y eso es muy importante entenderlo. En Proverbios capítulo 18 y verso 24 vamos a verlo. Hay un texto muy importante y que nos ayuda a nosotros también, y dice en Proverbios 18, 24, dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Definitivamente cuando alguien a veces solamente quiere tener amigos, pero no se muestra amigo. Y la amistad es correcta, pero la amistad no puede enseñárnosla el mundo. No podemos basarnos en los métodos del mundo. Aquí se trata de mostrarnos a amigos verdaderos, gente que ama, gente que aprende a ser naturalmente honesta, íntegra, unos con otros. Por eso es bien importante que entendamos que el cuerpo de Cristo tiene que estar en amistad, y en amistad plenamente con el Señor, pero también unos con otros, porque nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos de gloria, para expresar a Cristo. No solo es tener su imagen, no olviden eso, sino también se trata de expresarla, y expresamos también a Cristo, expresamos su imagen cuando tenemos comunión unos con otros. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto necesitamos corregirnos? ¿Cuánto necesitamos fortalecer la comunión como cuerpo de Cristo? ¿Cuánto necesitamos vivir como cuerpo? Gracias por esta palabra. Señor, que cada uno de nosotros que podamos aplicarla. No solo se trata de entenderla, sino se trata de ver lo que está pasando en nosotros, de examinarnos y ver lo que está pasando también allí en el cuerpo de Cristo, para poder corregirnos y corregir todo aquello que esté fuera del diseño. Muchas gracias te damos, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder, hermanos, estar con cada uno de ustedes, y qué maravillosa experiencia el poder también impartir y el poder recibir esto que el Señor ha estado dándonos a toda la misión cristiana del Calvario. Animo a cada ministerio que está sintonizando el adiestramiento, ya sea en línea ahora mismo, y todos aquellos que lo hacen en otro horario, y todos aquellos que utilizan los recursos que tengan a su alcance. Yo les animo a que esta palabra observen en la iglesia cómo está comportándose el cuerpo de Cristo. Naturalmente esto pasa primero por nosotros, pero que observemos cómo se está comportando el cuerpo de Cristo. ¿Existe realmente esa vida de cuerpo? ¿Existe comunión? ¿O estamos viendo que están algunos contendiendo, otros peleando, otros sin hablarse, otros reprochándose, y no hacemos nada? Se trata de enseñar, pero se trata no solo de enseñar, sino de llevarlos a la aplicación correcta también. Primero, esto habla a nosotros como ministerios, pero todo discípulo en general que está viendo, que está escuchando, naturalmente esto es para aplicarlo cada uno de una manera
muy personal, porque todos conformamos parte del cuerpo de Cristo. Es un gusto haber estado con ustedes, es una bendición. Gracias por sus saludos, de verdad, muchas gracias por eso y gracias por seguir preguntando y comentando también por medio de los correos, la dirección de correos electrónicos. Estoy para servirles, espero que podamos seguir haciéndolo y qué bendición poder saludarles. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes.